Bueno, habíamos adelantado, ¿no? El título de la columna era Las emociones son políticas. No me acuerdo si era con signos de interrogación o no, pero yo lo afirmaría ya ahora que estamos sobre la columna, sí, las emociones son políticas. Y se me ocurrió hacer esta columna porque en el diario La Vanguardia hace pocos días salió un reportaje a Eva Iluz, que como decía antes es una socióloga especialista en emociones y especialista en estudiar el amor o eso que se llama amor en nuestras sociedades contemporáneas. El título de La Vanguardia acerca de el último libro de Eva Iluz, que se llama El fin del amor, el título del diario era el capitalismo ha creado grandes bolsas de miseria sentimental. No me digan que no es un título atractivo, ¿no? Ahora, Iluz tiene una gran obra, ella es israelí, ha tenido muchos años de trabajo académico en la Universidad de Columbia, tiene mucha obra publicada. Yo trabajé con uno de sus libros, que se llama El consumo de la utopía romántica, y esto se inscribe en bueno, hay mucho material últimamente sobre qué ha caído el paradigma romántico. La marcha que vamos a ver esta tarde y todo lo que estamos viendo tiene que ver con un pico de un iceberg ya desviado, patologizado, psicotizado, pero de un tipo de amor que es el amor romántico, que falla y que no es el amor per se, no es como cuando en los 90 nos decían que los ajustes eran inevitables. Bueno, si nos dicen que el amor, para ser amor, debe ser romántico, de acuerdo al paradigma romántico, nos están diciendo algo más o menos por el estilo. El amor romántico es una construcción cultural y en ese libro con el que yo he elaborado, El consumo de la utopía romántica, Eva Iluz lo que explica es cómo el capitalismo a principios del siglo XIX, cuando pasa de tener su eje en Gran Bretaña y empieza a tener su eje en Estados Unidos, genera al mismo tiempo que se corre ese eje, dos grandes usinas culturales bajo cuyo influjo todavía estamos. Una es el marketing y la otra es Hollywood. Son dos grandes usinas culturales, dos grandes usinas de imaginerías, según las cuales se nos ha dicho, se nos ha estado diciendo todo el tiempo cómo es el amor, cómo se expresa, cuando uno sabe que está enamorado, entre otras cosas. Lo primero que dice Iluz que hace el capitalismo cuando se asienta en Estados Unidos es mandarlo a la esfera del ocio. Entonces, ahí trabaja en ese primer capitalismo, cómo dentro de esa góndola del ocio, de ese espacio del ocio, se empiezan por el lado del marketing a vender joyas, a vender maquillaje, a vender ropas, autos, electrodomésticos, todo ese aparato de marketing que si hemos visto Mad Men, ahí lo podemos reconstruir un poco mejor, aunque es un poco posterior la serie, ¿no? En la ilusión aspiracional de conservar o revivir la pasión amorosa. También está el invento de la pasión amorosa, ¿no? Que siempre tiene que estar en un pico culminante de adrenalina, de endorfina, de dopamina y de todas esas cosas que suelen pasar cuando la gente se enamora. Lo que pasa es que ese periodo dura un rato, dura una etapa, y después hay mesetas, después hay transformaciones, después hay construcciones que son las más vinculadas con otro tipo de amor, que es al que a mí me interesa particularmente y el que traté de desarrollar uniendo en mi propio libro la opinión de Iluz con la opinión de muchos otros pensadores sobre este tipo de cosas, que una de los también de los conceptos que son interesantes es que, digamos, en esa construcción capitalista, todo lo que tiene que ver con lo público,
eh, le es expropiado al sujeto. Y al sujeto que ya no es pueblo, es consumidor o es cliente, se le deja el amor. Es sobre sus emociones, son lo único que le pertenecen, es lo único de lo que sigue siendo dueño. La vida pública, el voto no es obligatorio, vota el 30% o el 20% del electorado, se deja toda la vida pública en manos de una élite política que es la que todavía está encaramada en el sistema político norteamericano, es decir, ahí no ha cambiado nada, a diferencia de otros países donde políticamente sí las cosas han cambiado bastante, pero siguiendo con lo que desarrolla Ilús en ese libro de la utopía del amor romántico, es que ahí empiezan también en la venta del amor y del amor romántico como como un gancho cinematográfico. ¿Cuántas películas hemos visto? Es un rubro. La comedia romántica, el drama romántico, es un rubro. Y ahí empieza también una contradicción en nuestras propias cabezas como público, porque las películas empiezan y terminan, y la vida es un continuo. Entonces, cuando empezamos como sujetos a asimilar los productos culturales que provienen básicamente de Hollywood y en América Latina, lo hemos empeorado con los culebrones, ¿no? Pero que también provienen de esa gran usina de entretenimiento, que no es entretenimiento solamente, también es de alguna manera una especie de adoctrinamiento divertido sobre cómo es el mundo, cómo son las emociones, cómo se vincula la gente, cómo es el amor, y están tanto unos como otros en esos productos de pantalla grande o de pantalla chica. La diferencia, por un lado, está en que, bueno, los finales felices pueden suceder en las obras de ficción, sean de la calidad que sean, pero en la vida no existe ese final feliz, todo lo contrario. Muchas veces sucede lo que comentábamos el otro día, cuando la felicidad no existe y las mujeres se quieren ir, lo que sobreviene es todo lo contrario, es el reverso del final feliz, es el femicidio, es la violencia, es a lo que se le contesta con eso. Y finalmente, me parece que, bueno, en el último libro del que no voy a hablar mucho, porque la verdad lo único que leí es la entrevista en La Vanguardia, pero hay un concepto que dice Ilús que a mí me parece muy interesante para que nos quedemos pensando. Ella habla en su último libro más del desamor que del amor. Dice que el amor y las emociones se han desregulado, como la economía liberal. Que todo sea desregulado, ¿qué significa? Que así se entiende la libertad emocional en estos días de capitalismo corporativo. Y eso abre un interrogante muy interesante, y es que nosotros estamos protestando contra la heteronorma, estamos protestando contra un montón de cuestiones que se nos han vendido como fijas, constantes, perennes, y no culturales, sino prácticamente como si fueran naturales, y no lo son. Pero cuando se abre esa compuerta, cuando se rompen esas reglas y cuando se rompen los códigos, es necesario llegar a nuevas codificaciones, a nuevos pactos, a nuevos entendimientos, porque la desregulación emocional permite que se abra una compuerta de sufrimiento muy grande. Cuando no se sabe qué es lo que espera el otro de uno, y cuando el otro no sabe qué es lo que uno espera de él, se producen grandes volúmenes de sufrimiento. Y también se produce un tipo de libertad
es otra palabra que, así como el amor, hay que revisar qué significa, también hay que revisar qué significa la libertad. Ese amor desregulado del que habla Iluz se parece mucho a un amor de tipo libertario, es decir, a un amor donde todo vale, donde el otro no sufre, donde yo hago lo que yo quiero y básicamente donde yo, eso que conocemos del capitalismo corporativo, la exacerbación del individualismo. Y bueno, se trate del tipo de amor, del que se trate, y con esto cierro, nunca en ningún tipo de amor lo único que importa es el yo. Siempre hay que tener en cuenta al otro.